este equipo. Bueno, pues ya Ya estamos está. grabando, estamos transmitiendo. Gracias, Juan Carlos, por no dejarme solo, sino aquí hubiera tenido que hacer la lectura yo solo. Espero que alguien más se conecte. Y los que no, pues que lo vean diferido, ¿verdad? En las páginas de Face Live o la vean en YouTube cuando la suba, ¿verdad? Les agradezco a los que se han conectado, su compañía y que esperamos que les sea de provecho. Estamos ahora leyendo o vamos a leer Hechos de los Apóstoles. Como ustedes recordarán, lo escribió el evangelista Lucas, que no era judío, era sirio. Se cree que era judío converso, o sea, un sirio, pero convertido al judaísmo, porque conocía mucho de la religión judía. Entonces creo o cree la gente que era un judío converso, o sea, había conversos de todas las razas, había inclusive romanos conversos que de alguna forma pues sintieron el llamado del Dios único y pues querían adorarlo y la forma de adorar en esos años pues era ir al templo o a las sinagogas judías, que era donde se manejaba el monoteísmo, ¿verdad? Frente a las otras religiones politeístas. Se cree que es un sirio converso al judaísmo y que pues se pegó a los apóstoles, sobre todo se le pegó primero se le pega a Pedro, luego se le pega a Pablo, se hace discípulo de él, secretario de él, lo acompaña en sus viajes y uno de sus libros, el primero ya lo vimos, es el Evangelio de San Lucas y el segundo libro, Hechos de los Apóstoles, que es la historia inicial de la iglesia y de los viajes, algunos viajes de San Pablo. Entonces, está muy interesante, sobre todo que vemos que la iglesia, cómo era el culto divino en la iglesia de aquellos primeros años, y es muy parecido a la Santa Misa. Hay una lectura, ¿verdad? O en aquellos años, pues el propio apóstol se paraba enfrente de la comunidad, ¿verdad? Y explicaba. Ahorita nos tenemos que conformar, pues, con leer. Leemos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Luego viene ¿cómo llamaremos? La Eucaristía, ¿verdad? Se consagraba el pan y el vino. Y luego venía lo que es la comunión, se le conocía como la partición del pan. El pan se partía y se repartía. Entonces, pues muchas cosas son igualitas, claro, se han ido haciendo más solemnes, más, porque antes las reuniones eran reuniones pequeñas en una casa, ¿verdad? Y ahorita pues ya son templos con cientos hasta miles de personas que participan, pero los mismos elementos, las oraciones de pedir perdón, las oraciones de agradecer, la bendición final. Entonces, ahí se describe y lo vamos a ver que inclusive a veces al apóstol, en este caso de San Pablo, se le pasaba la mano al estar hablando y hablaba y hablaba y hablaba y el tiempo transcurría y había uno que estaba en la ventana y de repente se cae, se queda dormido y se cae del segundo piso y se mata, se muere. Pero pues ahí San Pablo hace el milagro de revivirlo, ¿verdad? Volverlo a la vida. Entonces, está muy interesante este libro. Lo vamos a leer. Bueno, ya empezamos, ¿verdad? Pero ya vimos que llegó el Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo, algo muy interesante porque el domingo estábamos conmemorando precisamente Pentecostés, el día de Pentecostés, que es una fiesta judía. Ellos la conocen como el Shavuot, que es originalmente una fiesta de las cosechas, porque es 50 días después de la Pascua. Entonces, ¿qué pasa? Pues esa fiesta judía la aprovecha el Espíritu Santo o la cristianiza el Espíritu Santo al venir sobre los apóstoles y todas las gentes que estaban reunidas en la casa donde había sido la última cena, ¿verdad? Entonces, viene el Espíritu Santo y se dice es el inicio de la iglesia. ¿Por qué? Siempre me ha llamado la atención que digan que el día del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, es el inicio de la iglesia. Yo pensaba, bueno, el inicio de la iglesia puede ser la última cena, donde se hace por primera vez
la consagración del pan y del vino, pero no, se considera que el nacimiento de la iglesia es precisamente el día de Pentecostés. ¿Por qué? Porque después de que Jesús resucita y sube a los cielos, tenían mucho miedo y estaban escondidos en esa casa. No se atrevían a salir. Pues, ¿cuál iglesia si no sale nadie a predicar, a dar testimonio? Entonces, viene el Espíritu Santo, los ilumina, entienden todo, porque todavía no entendían, ahí entienden por iluminación del Espíritu Santo que Cristo no vino a establecer un reino aquí en la tierra, porque estaban esperando un líder que los liberara de los romanos, que instaurara el reino de David. No, se dan cuenta que Jesús es el Mesías y vino a pagar por nuestras culpas para que nuestro Padre Dios nos perdonara. Y entonces se dan cuenta de todo, le entienden, se les quita el miedo y de inmediato salen a predicar. El mismo Pedro, sale al balcón o ahí en la terraza y empieza a hablar, ¿verdad? Y hay conversiones desde el principio, dice que 3,000 el primer día, ¿verdad? Entonces, pues eso ya lo vimos. Ahorita vamos a ver unos hechos muy interesantes donde la iglesia va empezando. No toda, la iglesia no empieza en templos, no empieza predicando en sinagogas o empieza en las casas. Y vamos a ver. Bueno, por lo pronto les voy a pedir que leamos el Espíritu Santo, la oración al Espíritu Santo para que nos ilumine. Permítanme, voy a ponerla aquí y les pido que me acompañen, ¿sí? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó entre los muertos, y al Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues ya con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a empezar. Permítame. Permítame, ¿dónde estás? Estás. Estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Aquí me pregunta Rosita si va a haber, sí, le voy a decir que ya estamos en la, permítanme. No sé por qué preguntan, pero en fin, permítanme un minutito, no sé qué está pasando. Dice así, Hechos 4, Pedro y Juan ante el Sanedrín, o sea, los apóstoles, San Pedro y San Juan, estaban hablando al pueblo cuando se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. O sea, ya estaban predicando Pedro y Juan, hablándole al pueblo, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en la persona de Jesús la resurrección de los muertos. Esto es muy importante. Había judíos, diferentes grupos de judíos. Había los saduceos, que eran los que controlaban el templo. Por eso aquí habla de los saduceos, aquí lo pueden ver. Y los saduceos pues controlaban el templo, ¿verdad? Los sumos sacerdotes eran de esa facción. Había otros,
Ahí se me fue ahorita el nombre, que eran muy estrictos, había varias secciones. Entonces, estos saduceos, su característica principal es que no creían en la resurrección de los muertos. Creían que el cuerpo moría y el cuerpo se desintegraba. El espíritu no moría, iba hacia Dios, pero el cuerpo sí. Entonces, estaban indignados los saduceos porque Jesús enseñaba que iba a haber una resurrección de los cuerpos. Y prueba de ello, aquí está, anunciaban ellos, San, San Pedro y San Juan, en la persona de Jesús, la resurrección de los muertos. Le decían a los saduceos, aquí está el ejemplo, claro que vamos a resucitar. Jesús resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Me refiero cuerpo y espíritu. Y dicen los saduceos, no, y estaban enojados y fueron a prenderlos, a meterlos a la cárcel. Dice, los echaron, los echaron mano y los pusieron bajo custodia hasta el día siguiente. Pues ya caía la tarde, o sea, los metieron a la cárcel. Sin embargo, muchos de los que habían oído el discurso creyeron. Y el número, contando solo los hombres, eran unos 5,000. O sea, se reunía mucha gente a oír hablar a los apóstoles. El primer día se reunieron tanta cantidad de gente que 3,000 se bautizaron. ¿Sí? Al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus jefes, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, que también era sumo sacerdote, Jonatán, Alejandro y cuantos pertenecían a la familia de los sumos sacerdotes. Los colocaron en medio y les preguntaron, ¿con qué poder o en nombre de quién habéis hecho eso vosotros? Entonces Pedro, lleno de Espíritu Santo, les dijo, jefes del pueblo y ancianos, puesto que con motivo de una buena obra realizada en un enfermo, se nos interroga hoy por quién ha sido este curado, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que ha sido por el nombre de Jesucristo el Nazoreo, o sea, de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Porque recordemos, había habido un paralítico que pues le dijo Pedro y Juan, no tenemos dinero, no tenemos oro, no tenemos plata, pero te doy de parte de Jesús. Y se levantó. Y ese que tenía ahí añales pidiendo tullido, paralítico en la puerta del templo, se levanta y empieza a dar saltos de alegría y eso pues atrajo a todos los guardias del templo, a sacerdotes y demás. Y ahora le están reclamando. Dice aquí, por su nombre y no por ningún otro, tenéis a este aquí sano ante vosotros. Eres la piedra que vosotros los constructores habéis despreciado y que se ha convertido en piedra angular. Esta es una enseñanza que lo hemos oído muchas veces. La piedra que desecharon los constructores se ha convertido en piedra angular. ¿Angular en qué sentido? Es la piedra en la cual se funda la iglesia. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvar. También esto lo predicamos mucho. Permíteme. Esto lo predicamos mucho, de que no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. O sea que nos salva Jesús. No nos salva Buda, ni Mahoma, ni Confucio, ni no sé, los iluminados. No, nos salva Jesús. Es el único que nos puede salvar, porque es Dios. Todos quedaron sorprendidos al ver la valentía de Pedro y Juan, sabiendo además que eran hombres sin instrucción ni cultura. Por una parte, reconocían que Pedro y Juan habían estado con Jesús y al mismo tiempo veían de pie junto a ellos al hombre que había sido curado. Así que no podían replicar. Les mandaron salir fuera del Sanedrín. El Sanedrín es la cámara, vamos a decir, de senadores de los judíos y se pusieron a deliberar. Decían,
¿Qué haremos con estos hombres? Todos los habitantes de Jerusalén han podido ver el signo del manifiesto que ha realizado. Juan siempre también hablaba de signos y son milagros, ¿verdad? No podemos negar eso, pero vamos a amenazarles para que no hablen ya más a nadie en nombre de ese, a fin de que el asunto no se divulgue más entre la gente. Los llamaron y les mandaron que de ninguna manera hablasen o enseñanse en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan les respondieron, pensad si Dios considera justo que os obedezcamos a vosotros antes que a Él. Pensad si Dios considera justo que os obedezcamos a vosotros antes que Él. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Ellos volvieron a amenazarles, pero tuvieron que soltarlos, pues no hallaban manera de castigarlos. Además, toda la gente alababa a Dios por lo que había ocurrido. Pues el hombre en quien se había realizado este signo de curación tenía más de 40 años. O sea, perdieron el miedo, ya andaban enfrentándose. En este caso, Pedro y Juan. Una vez libres, fueron donde los suyos y les contaron todo lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y ancianos. Al oírlos todos a una, elevaron su voz a Dios y dijeron, Señor, tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú dijiste por el Espíritu Santo por boca de nuestro padre David, tu siervo, es el rey David. ¿Por qué se agitan las naciones y los pueblos maquinan vanos proyectos? Se han congregado los reyes de la tierra y los jefes aliado, se han aliado contra el Señor y contra su ungido. Porque verdaderamente en esta ciudad se han aliado Herodes y Poncio Pilato con los extranjeros y la gente de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien has ungido, para realizar lo que tu poder y tu voluntad habían predeterminado que sucediera. Y ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y conceda a tus siervos proclamar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para realizar curaciones, signos y prodigios por el nombre de tu siervo, de tu santo siervo Jesús. Acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos todos. Cuando estaban reunidos, todos quedaron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios con valentía. Aquí hay algo interesante. El Espíritu Santo vino en Pentecostés, pero hay algo que se llama la efusión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene cuantas veces quiere venir o necesitamos de que venga. Eso ya se llama una efusión, ¿verdad? Te da ánimo, te da conocimiento, te impulsa, te protege del error, etcétera. Entonces se llama es una efusión del Espíritu Santo. Por eso también a nosotros el Espíritu Santo viene en el momento de nuestro bautismo, pero pues somos bebitos chiquitos normalmente, y cuando es la confirmación hay una efusión del Espíritu Santo. Reconocemos al Espíritu Santo, sentimos su presencia, ¿verdad? La primera comunidad cristiana. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y un solo espíritu. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo lo tenían en común. Fíjense, aquí hay algo muy interesante. Había la creencia que la segunda venida de Cristo para venir a juzgar y el fin de los tiempos, el fin del mundo y el inicio del reino de los cielos era muy próximo. Entonces la gente pues ya no le tenía apego a sus bienes materiales y los regalaba, ¿sí? Se los daban el que lo necesitaba. La gente ya no acumulaba bienes porque ya esto ya se acabó. No tarda en llegar Jesús, va a instaurar su reino y aquí vamos a estar todos, como dice el apóstol San Pablo, transformados en cuerpos gloriosos para la vida eterna. Entonces no tenían apego a sus bienes. Cuando se dan cuenta que falta mucho para que llegue y no hay un término para la segunda venida, vuelven
a tener un apego a sus bienes, ¿verdad? Desgraciadamente. Bueno, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder y gozaban todos de gran simpatía. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían campos o casas los vendían. Traían el importe de las ventas y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Aquí siempre hay gente abusiva y San Pablo luego van a ver que los regaña, ¿verdad? El que no trabaja, que no coma, porque había gente que con ese pretexto se dedicaba tirada en la hamaca, ¿verdad? Que me mantengan. Al fin están repartiendo bienes, a ver qué me toca a mí. Entonces San Pablo se enoja y dice, el que no trabaja, que no coma. Lo vamos a ver en las cartas de San Pablo. José, llamado por los apóstoles Bernabé, que significa hijo de la exhortación, levita, o sea, de la familia de los sacerdotes y originario de Chipre, tenía un campo, lo vendió, trajo el importe y lo puso a los pies de los apóstoles. Un hombre llamado Ananías, de acuerdo con su mujer Zafira, vendió una propiedad, o sea, también él vendió una propiedad, pero fíjense qué pasa aquí, y se quedó con una parte del precio. La otra parte la llevó y la puso a los pies de los apóstoles. Pedro le dijo, Ananías, ¿cómo es posible que Satanás se haya adueñado de tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del campo? ¿Acaso no era tuyo mientras lo tenías y una vez vendido no podrías disponer del precio? ¿Por qué determinaste en tu interior hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, aparentemente, él le dijo a San Pablo, bueno, en este caso a San Pedro, vendí mi campo y aquí está el dinero, pero no le dijo que se había quedado con una parte. O sea, no confiaba totalmente en el Señor, sino que dijo, bueno, una parte se lo doy a los apóstoles para que lo compartan y la otra me quedo con ella para lo que se ofrezca. Bueno, eso no está mal. Lo que está mal es que le echó mentiras. ¿Cómo es posible que Satanás se haya adueñado de tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del campo? Porque él le dijo a San Pablo, perdón, a San Pedro, le dijo, aquí está lo que obtuve de la venta del campo. Le echó mentiras. Esa no era todo, se había quedado con una parte. Ahí el hecho es haber mentido al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque si tú eres generoso y tienes una propiedad y la vendes y parte de esa venta se la dedicas a una obra de misericordia, pues qué bien lo haces. Pero todo está muy claro, ¿verdad? Es como esos artistas que dicen que van a dar un concierto en beneficio de alguien o de una institución y que va a cantar gratis y a la hora de la hora es puro cuento, se lleva su parte. Entonces es lo mismo, no le echemos mentiras al Espíritu Santo. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró del susto, y un gran temor se apoderó de todos cuantos lo oyeron. Se levantaron los jóvenes, lo amortajaron y lo llevaron a enterrar. Unas 3 horas más tarde entró su mujer, que ignoraba lo ocurrido. Pedro le preguntó, dime, ¿habéis vendido el campo en tanto, o sea, en tanto dinero? Ella respondió, sí, en eso. O sea que estaban de acuerdo la mujer y el marido, ¿verdad? Pedro le replicó, ¿cómo os habéis puesto de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira, aquí a la puerta están los pies de los que han enterrado a tu marido. Ellos te llevarán también a ti. Al instante cayó a sus pies y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la llevaron a enterrar junto a su marido. Un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos cuantos oyeron lo ocurrido. O sea que aquí está dándole a sus discípulos San Pedro, pues que con el Espíritu Santo no se juega.
Si tú dices, esto que obtuve lo voy a dar y no lo das, pues cuidado. Si tú dices, de esto que obtuve voy a dar una parte y otra parte me voy a quedar con ella, no pasa nada. Pero no trates de engañar al Espíritu Santo, adornarte, como se dice, frente a los demás. Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios entre la gente. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. En el templo había un pórtico que estaba techado, o sea, un corredor, y ahí anteriormente, el Señor Jesús ahí predicaba. O sea, es en los corredores que hay alrededor del templo, los techitos que hay alrededor del templo. Y entonces ahora que iban los apóstoles y hacen lo mismo, ¿verdad? Se reunían en el pórtico de Salomón. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Todavía no había no se despegaban los cristianos, los seguidores de Jesús, el nazoreo, como le decían originalmente, no se despegaban de la religión judía. Todavía no era otra religión, sino que eran judíos que seguían a Jesús de Nazaret. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hacían? Pues seguían yendo al templo, seguían yendo a las sinagogas, seguían cumpliendo los 613 mandamientos que tiene la religión judía, ¿sí? Entonces seguían yendo ahí al pórtico de Salomón, ¿verdad? Ahora, todavía era pues un grupo pequeño, relativamente pequeño, de seguidores de Jesús el Nazareno, que pues era judío, de religión judía, había sido rabino judío, pero había dado enseñanzas diferentes y aparte, pues él se dijo a sí mismo que él era el Mesías, que había venido a salvarnos, ¿verdad? Que había venido a pagar por nuestras culpas. Entonces, todavía era parte, había entremezclado judaísmo y cristianismo, ¿verdad? Todavía no se definían, seguían guardando el Shabbat, etcétera. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón, pero aunque la gente hablaba de ellos de forma elogiosa, ninguno de los otros se atrevían a unirse a ellos. O sea, se hablaba bien de los seguidores de Jesús el Nazoreo, pero les daba miedo seguirlo, porque eran perseguidos por los romanos, ¿verdad? Cada vez era mayor el número de creyentes que se adherían al Señor, una multitud de hombres y mujeres, hasta el punto de sacar los enfermos a las plazas y colocarlos en lechos y camillas, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cubriese a algunos de ellos. O sea que estaban haciendo mucho milagro, estaban curando enfermos, estaban exorcitando endemoniados, liberando del demonio a los endemoniados, estaban haciendo milagros y la gente al ver el poder, pues decían, yo necesito que me ayude. Y pues sacaban, como dicen ahí, camillas y lechos, pues ahí se estaban los enfermos y la sombra era suficiente que Pedro pasara y su sombra cubriese a alguno de ellos para que se sanara. También acudían a Jerusalén muchas gentes de las ciudades vecinas, trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos. Ojo, y todos se curaban. Entonces intervinieron el sumo sacerdote y todos los suyos, los de la secta de los saduceos, los que le dije que no, eran los que dominaban en el templo. Los otros eran los fariseos, que eran muy estrictos, pero como que no sé, ellos no querían, los saduceos estaban muy pegados a los romanos, en el poder político. Los fariseos se sentían puros y no querían contaminarse acercándose al romano o al extranjero. Ellos sí creían en la resurrección, ¿verdad? Por ejemplo, San Pablo era fariseo. Y había otros, los esenios, donde se cree que Juan el Bautista estuvo viviendo con ellos, cuando menos los últimos años antes de predicar en el desierto, estuvo viviendo con los esenios,
que no comulgaban con los del templo y entonces se habían separado y ya no iban a Jerusalén, sino que tenían su práctica religiosa en el desierto. Acuérdense las cuevas de Qumran y todo eso. Bueno, entonces dice aquí que los saduceos, que son los que manejan el templo, llenos de envidia, echaron mano a los apóstoles y los metieron en prisión públicamente. Pero el ángel del Señor, por la noche, abrió las puertas de la cárcel, los sacó y les dijo, id, presentaos en el templo y comunicad al pueblo todo lo referente a esta vida. ¿Qué es esto de esta vida? Pues sí, Jesús dijo, yo soy la vida, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces hablen de la vida. ¿Quién es la vida? Cristo. Ellos obedecieron y al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Llegó el sumo sacerdote con los suyos, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el Senado. Era el Senado que se llamaba Sanedrín y juzgaba, aparte de su función era juzgar a todo el Senado de los israelitas y enviaron a buscarlos a la prisión. Al llegar los alguaciles y no encontrarlos en la cárcel, pues el ángel los había sacado, volvieron a darles cuenta de lo sucedido. Hemos salido de la prisión cerrada con todo cuidado y a los guardias firmes ante la puerta, pero cuando abrimos no encontramos a nadie dentro. Cuando oyeron esto, tanto el jefe de la guardia del templo como los sumos sacerdotes se preguntaban perplejos, ¿qué podría significar aquello? Se presentó entonces uno que les dijo, mirad, los hombres que encerrasteis en la cárcel están presentes en el templo y siguen enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia marchó con los alguaciles, válgame Dios, y los trajo, pero sin violencia, porque tenían miedo de que la gente los apedrease. Los trajeron pues y los presentaron en el Sanedrín. El sumo sacerdote les interrogó, les dijo, os prohibimos severamente enseñar en ese nombre. ¿Qué es ese en ese nombre? En el nombre de Jesús. Sin embargo, habéis llenado Jerusalén con vuestras enseñanzas y pretendéis hacernos culpables de la muerte de ese hombre. Porque en parte de su predicación, Pedro decía eso, ¿verdad? Que los jefes de los judíos habían hecho que Jesús fuera crucificado por los romanos. Sin embargo, habéis llenado Jerusalén con vuestras enseñanzas y pretendéis hacernos culpables de la muerte de ese hombre. O sea, los jefes de los judíos eran culpables y entregaron a Jesús a los romanos, que eran los únicos que podían crucificar a alguien. Los judíos, pues, sí podían matar a otra persona, porque de acuerdo con sus leyes, por ejemplo, a los adúlteros o las adúlteras se les apedreaba hasta la muerte o a los herejes, pero no podían, los judíos no podían crucificar. Y los sumos sacerdotes querían una lección para que todos tuvieran miedo de hablar o hacer algo contra el templo. Entonces le pidieron al romano, crucifícalo, para que era una muerte terrible. Entonces les diera miedo a todo el que pretendiera hablar contra el templo o contra los sacerdotes del templo. Pedro y los apóstoles respondieron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. Y Dios lo ha exaltado con su diestra como jefe y salvador, para conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estos hechos y también el Espíritu Santo que ha dado a los que le obedecen. Ellos al oír esto se consumían de rabia y trataban de matarlos. Aquí están diciendo que pues la muerte de Jesús
Dios ha exaltado con su diestra como jefe y salvador para conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. O sea, la muerte de Jesús fue necesaria para el perdón de los pecados, que era un Mesías diferente del que esperaban realmente los judíos. Ellos querían un líder y aquí viene un Mesías sufriente. Intervención de Gamaliel, era uno de los principales rabinos de aquella época. Entonces se levantó en el Sanedrín un fariseo, ¿ves? Los fariseos eran las personas muy seguidoras de cumplimiento de la religión judía. Un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley. Se dice que este Gamaliel inclusive fue uno de los maestros de San Pablo, porque San Pablo también era doctor de la ley, era rabino. Entonces se dice que este Gamaliel, fariseo, fue el que enseñó, o sí, era maestro de San Pablo, que también era fariseo. Dice, doctor de la ley, un hombre con prestigio ante todo el pueblo. Porque hay fariseos que Jesús hablaba contra ellos, pero eran aquellos hipócritas. Y acá es un fariseo cumplidor. Mandó que hicieran salir un momento a aquellos hombres y les dijo, Israelitas, mirad bien lo que vais a hacer con estos hombres. No lo digo porque hace algún tiempo se presentó Teudas que pretendía ser alguien y al que siguieron unos 400 hombres. Pero una vez muerto, todos los que le seguían se disgregaron y la cosa quedó en nada. O sea que ya había habido un levantamiento encabezado por este Teudas. ¿Dónde está? Teudas. Que él se hacía pasar por el Mesías esperado. Y entonces quería él pues, que la gente lo siguiera, ¿verdad? Y se levantó, juntó gente, 400 hombres, dice aquí. Después, dice aquí, pero una vez muerto, porque lo mataron los romanos o los propios judíos, pero una vez muerto, todos los que le seguían se disgregaron y la cosa quedó en nada. Está poniendo un ejemplo de un supuesto Mesías anterior. Después de este, en los días del empadronamiento, se presentó Judas el Galileo, otro que también se hacía el Mesías, creían que era el Mesías. Todos eran líderes, guerreros para echar fuera en este caso, a los romanos. Después de este, en los días del empadronamiento, se presentó Judas el Galileo, que arrastró al pueblo en pos de sí. También este pereció y todos los que le habían seguido se dispersaron. Ahora pues os digo, desentendeos de estos hombres y dejadlos, porque si este plan o esta obra es de los hombres, fracasará. Pero si es de Dios, no conseguiréis destruirlos. A ver si a la postre os vais a encontrar luchando contra Dios. Y aceptaron su parecer. O sea, si esto es de Dios, no podemos hacer nada. No vamos a luchar contra Dios. Si es de los hombres, pues esto va a acabar pronto. Entonces llamaron a los apóstoles y después de haberlos azotado, o sea, no se libraron de que les dieran azotes, ¿verdad? Les intimaron a que no hablasen en nombre de Jesús. Luego los dejaron en libertad. Ellos abandonaron el Sanedrín, contentos por haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes por el nombre. ¿Cómo por el nombre? Por Jesús. Ni un solo día dejaban de enseñar en el templo y por las casas. Ya se estaban reuniendo también en casas y de anunciar la buena nueva de que Jesús era el Cristo. Cristo es en griego, significa Mesías, ungido significa. Primeras misiones. Por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos. ¿Quiénes eran los helenistas? Pues los judíos de religión judía, pero que habían estado fuera de Israel y habían regresado. Entonces su cultura se había helenizado. Helenizado quiere decir que se había
se había adaptado o contaminado, si quieren llamar a los judíos así, con la cultura griega. Los helenistas eran judíos que tenían, porque habían vivido en el extranjero y luego regresaron, que tenían en su forma de ser muchos usos, costumbres griegas, porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Los 12 convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron, no está bien que abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas, porque repartían alimento todos los días, como los comedores que hay ahora, ¿verdad? Por tanto, hermanos, buscad entre vosotros a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y de saber, para ponerlos al frente de esta tarea. Mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra, o sea, a predicar. La propuesta pareció bien a toda la asamblea y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y después de hacer oración, les impusieron las manos. Aquí estamos viendo el sacramento de la ordenación. En este caso están ordenando lo que se conocen como los diáconos. Diáconos quiere decir servidores, porque para eso fueron instituidos, para servir y repartir los bienes y los alimentos para que los apóstoles pudieran dedicarse a predicar. Actualmente sigue habiendo el diaconado. Hay dos tipos de diáconos, ustedes ya lo saben, el que es transitorio y el que es permanente. El transitorio, pues es un seminarista que llega a cierto punto y le dan la primera de las órdenes sacerdotales, que es el diaconado. Y de ahí sigue y luego lo ordenan sacerdote. Pero hay el diácono permanente, sobre todo hay personas casadas que se preparan, los ordenan diáconos, pero de ahí no pasa, ¿verdad? Porque ya no van hacia el sacerdocio. El sacerdocio en la Iglesia Católica, pues es para gente no casada. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es el inicio. Se ve que hay el orden sacerdotal, ¿verdad? Les impusieron las manos. Así es como se ordenan actualmente a los sacerdotes y a los diáconos. La palabra de Dios iba creciendo, el número de los discípulos se multiplicaba considerablemente en Jerusalén. E incluso una gran multitud de sacerdotes iban aceptando la fe. O sea, ya había gente convencida entre los mismos saduceos, que eran los que atendían al templo. Entonces, va creciendo, se convencen, sobre todo porque el Espíritu Santo hacía maravillas, hacía signos, milagros. Tenían un gran poder esos apóstoles, que era un poder necesario porque había que convencer a gente, ¿verdad? Pues que no estaba de acuerdo y veían el poder y se convencían que esta era la verdad. Estaban llenos, Esteban, perdón, Esteban, un hombre Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios, lo que les decía, y signos entre el pueblo. Se presentaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, sireneses y alejandrinos, y otros de Cilicia y Asia, y se pusieron a discutir con Esteban. Pero no eran capaces de enfrentarse a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces pronunciarla, a ver, me pasó algo aquí. Entonces sobornaron a unos hombres para que dijeran, hemos oído a este pronunciar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Pues la blasfemia se pagaba con la muerte. De esta forma amotinaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Viniendo de impromiso, lo detuvieron y lo condujeron al Sanedrín. Presentaron entonces testigos falsos que declararon,
Este hombre no para de hablar en contra del lugar santo y de la ley, o sea, contra el templo y la ley. Pues lo hemos oído decir que Jesús, ese nazoreo, destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que Moisés nos han transmitido. Al fijar su mirada en él, todos los que estaban sentados en el Sanedrín vieron su rostro como el rostro de un ángel. El sumo sacerdote preguntó, ¿es así? Él respondió, hermanos y padres, escuchad. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de que se estableciese en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te muestre. Entonces salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Después de morir su padre, Dios le hizo emigrar de ahí a esta tierra que vosotros habitáis ahora. Pero no le dio de ella en heredad ni la huella de un pie, sino que prometió dársela en posesión a él y a su descendencia después de él, aunque no tenía ningún hijo. Dios habló así, tus descendientes residirán como forasteros en tierra extraña, los esclavizarán y maltratarán. Está hablándole de que iban a irse a Egipto, que iban a ser presos ahí como esclavos durante 400 años. Pero yo juzgaré, dijo Dios, a la nación a la que sirvan como esclavos. Después saldrán y me darán culto en este mismo lugar. Le dio además la alianza de la circuncisión, y así tras engendrar a Isaac, Abraham le circuncidó al octavo día. Y lo mismo hizo Isaac con Jacob y Jacob con los 12 patriarcas. Los patriarcas, por envidia, vendieron a José vendieron a José con destino a Egipto. Acuérdense, pero Dios que estaba con él lo libró de todas sus tribulaciones y le concedió gracia y sabiduría ante el faraón, rey de Egipto, quien le nombró gobernador de Egipto y de toda su casa. Sobrevino entonces en todo Egipto y en Canaán una hambruna, y con gran tribulación nuestros antepasados no encontraron víveres. Pero al oír Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros antepasados en su primer viaje. Está platicándoles como si no lo conocieran, no sé por qué, toda la historia, ¿verdad?, del pueblo judío. En el segundo viaje, José se dio a conocer a sus hermanos. Faraón conoció así al linaje de José. José envió a buscar a su padre Jacob y a toda su parentela, 75 personas, que fueron el número de judíos que entraron a la tierra de Egipto. Jacob bajó a Egipto, donde murió él y también nuestros antepasados. Más tarde fueron trasladados sus restos, así que los restos de José, y depositados en el sepulcro que había comprado Abraham a precio de plata a los hijos de Hamor, padre de Siquem. Conforme se iba acercando el tiempo de la promesa que Dios había hecho a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que apareció un nuevo rey en Egipto que no había conocido a José. Obrando astutamente contra nuestro linaje, este rey maltrató a nuestros antepasados hasta obligarlos a abandonar a los recién nacidos para que no vivieran. En esta coyuntura nació Moisés, que era hermoso a los ojos de Dios. Después de ser criado durante 3 meses en la casa paterna, fue abandonado, pero la hija de Faraón lo adoptó y lo crió como hijo suyo. Moisés recibió una educación basada en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y obras. Cuando cumplió 40 años se le ocurrió la idea de visitar a sus hermanos israelitas. Al ver que uno de ellos era maltratado, salió en su defensa y vengó al oprimido matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios los iba a salvar por medio de él, pero ellos no lo entendieron así. Al día siguiente se les presentó mientras estaban peleándose y trató de poner paz diciendo, amigos,
que sois hermanos, ¿por qué os maltratáis uno al otro? Pero el que maltrataba a su compañero lo rechazó diciendo, ¿quién te ha hecho? ¿Quién te ha nombrado jefe y juez sobre nosotros? ¿Es que quieres matarme a mí como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó y vivió como forastero en la tierra de Madián, donde tuvo dos hijos. No entiendo por qué tiene que ser toda esta historia, pues si todos lo conocían, y más si estaban en el templo, ¿verdad? Al cabo de 40 años se le apareció un ángel en el desierto, en el desierto del monte Sinaí, sobre la llama de una zarza ardiente. Fíjense, aquí es cuando Dios se aparece ante Moisés. Al cabo de 40 años se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, sobre la llama de una zarza ardiente. Moisés se maravilló al contemplar la visión y al acercarse a mirarla se dejó oír la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Moisés temblaba y no se atrevía a mirar. El Señor le dijo, quítate las sandalias de los pies, pues el lugar donde estás es tierra santa. Bien vista tengo la opresión de mi pueblo que está en Egipto. He oído su gemido y he bajado a liberarles. Y ahora prepárate que voy a enviarte a Egipto. Los israelitas renegaron de Moisés diciendo, ¿quién te ha nombrado jefe y juez? Pero Dios lo envió como jefe y redentor por manos del ángel que se le apareció en la zarza. O sea, en la zarza aparentemente hay un ángel, pero la voz es de Dios. Porque fíjense cómo habla esa voz. Yo soy el Dios de tus antepasados. Entonces quiere decir que pues, estaba la zarza ardiendo, había una persona, un ángel sobre la zarza, pero el que hablaba era Dios. Dice que los israelitas renegaron de Moisés diciéndole, ¿quién te ha nombrado jefe y juez? Pero Dios lo envió como jefe y redentor por manos del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó realizando prodigios y signos en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Este es el Moisés que dijo a los israelitas, Dios os suscitará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Fíjense, esa profecía de Moisés se cumple en Jesús, porque acuérdense que Moisés veía a Dios cara a cara. Iba a la tienda del encuentro, estaba el arca de la alianza con los querubines y ahí de alguna forma se manifestaba Dios. Y era tan fuerte la presencia de Dios que la cara de Moisés brillaba y de tal forma que se ponía de su turbante, se ponía un velo para no asustar a la gente. No sé si alguno, tú, Juan Carlos, habrás ido a ver el Moisés de Miguel Ángel que está en Roma. Está en, ¿cómo dicen? En el templo que se llama San Pedro en Cadenas. Bueno, hay una estatua impresionante de Miguel Ángel que cuenta la historia que estaba tan bien hecha la estatua, o está tan bien hecha la estatua, que asombrado el propio Miguel Ángel le da con el martillo en la rodilla y le dice, habla. Bueno, ese tiene unos cuernos. Moisés no tenía por qué tener cuernos. Era la representación de Miguel Ángel de los rayos que salían de él, rayos de luz, por estar hablando cara a cara con Dios. ¿Quién otro de todos los profetas, de todas estas podía hablar cara a cara con Dios? Jesús. Acuérdense de la transfiguración en el monte. Se pone blanco de ropa y de cara. Acuérdense todos esos momentos en que él tenía una visión beatífica. Entonces, ¿quién habló cara a cara, igual que Moisés con Dios? Jesús. Dice aquí, ah, Dios os suscitará un profeta como yo de entre vuestros hombres.
el que en la asamblea del desierto estuvo con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con sus antepasados, el que recibió palabras de vida para comunicárselos. Pero nuestros antepasados no quisieron obedecerle, sino que lo rechazaron y pensaron volverse a Egipto. Así que dijeron a Aarón, el hermano de Moisés, haznos dioses que sean nuestros guías, porque nada sabemos de ese Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto. Entonces fabricaron un becerro y ofrecieron un sacrificio a aquel ídolo y celebraron una fiesta en honor de lo que solo era obra de sus manos. Entonces Dios se apartó de ellos y los entregó al culto del ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Es que me ofrecisteis víctimas y sacrificios durante 40 años en el desierto, casa de Israel. Os levantasteis la tienda de Moloc y la estrella del dios Refán, las imágenes que hiciste para adorarle. Pues yo trasladaré más allá, pues yo os trasladaré más allá de Babilonia. Como diciendo, hicieron eso, adoraron a un dios falso, entonces yo les voy a dar un castigo. Y dice, pues yo os trasladaré más allá de Babilonia. ¿Qué está profetizando aquí? Pues la caída de Jerusalén por los babilonios que se los llevan presos, ¿verdad? El destierro del pueblo judío que se va a Babilonia. Nuestros antepasados tuvieron en el desierto la tienda del testimonio o tienda del encuentro, también se llamaba, confeccionada por Moisés conforme a lo que le dijo el que hablaba con él, cuando lo mandó a hacer según el modelo que había visto. Otros antepasados nuestros que vinieron después de aquellos la recibieron en herencia. ¿Qué cosa recibieron? La tienda del testimonio o del encuentro. Y la introdujeron bajo el mando de Josué en el país ocupado por los paganos, a los que Dios expulsó cuando nuestros antepasados penetraron en él. Y así hasta el tiempo de David, que contó con el favor divino y pidió disponer de una morada para la casa de Jacob. Pero fue Salomón el que le edificó la casa. Está hablando del templo ya. Aunque el Altísimo no habita en casas fabricadas por manos humanas, como dice el profeta. Te voy a hacer una casa, pero Dios no habita en casas fabricadas por manos humanas. El cielo es mi trono y la tierra el escabel de mis pies, dice el Señor. ¿Qué casa me vas a construir? ¿O cuál será el lugar de mi descanso? ¿Es que no han hecho mis manos todas estas cosas o todas las cosas? O sea, me quieren construir una casa si yo fui el creador. Yo soy el creador de todo lo que existe. Duros de cerviz, incircuncisos de mente y de oído. Vosotros siempre ofrecéis resistencia al Espíritu Santo. Sois igual que vuestros antepasados. ¿A qué profeta no persiguieron vuestros antepasados? Ellos mataron a los que habían anunciado de antemano la venida del justo, de aquel a quien vosotros ahora habéis traicionado y asesinado. O sea, mataron a profetas. Vosotros que recibiste la ley por mediación de ángeles, no la habéis guardado. Mientras oían estas cosas, se consumían de rabia por dentro y rechinaban sus dientes contra él. Les enseñaba o les recordaba la historia del pueblo judío, ¿verdad? Hasta la construcción del templo. Pero él, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al cielo. Estamos hablando de Esteban, y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a su derecha. Digo entonces, estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Al oírlo, ellos se pusieron a vociferar, se taparon sus oídos y todos a la una se abalanzaron sobre él. Lo arrastraron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Como les digo, la muerte por piedra, apedrearlos, sí era una costumbre judía. No podían crucificar, pero sí podían matar lapidando, se llamaba. Los testigos dispusieron en sus manos, perdónme, los testigos dispusieron
depusieron, o sea, pusieron sus manos, sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. ¿Saben quién es este Saulo? Es Pablo. Primero se llamaba Saulo y luego lo cambió a Pablo, lo hizo griego. Mientras lo apedreaban, Esteban hacía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después dobló las rodillas y dijo con voz sonora: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y diciendo esto, se durmió. Bueno, aquí vemos, este es el, cuando menos aquí en las Sagradas Escrituras, es el primer mártir. Por eso se le conoce a Esteban como el protomártir, o sea, el primer mártir. ¿Y quién estuvo presente en su lapidación y martirio? Saulo, que es Pablo. Él les cuidó los mantos a los que estaban tirándole las piedras, ¿verdad? Les recriminó a todos, pues, la historia del pueblo judío, que todos se la sabían, pero se las enfocó de tal forma que vieron que la culminación de las profecías que venían desde Moisés era Jesús, ¿verdad? Entonces, pues así está hasta el número 8. Aquí lo vamos a dejar. ¿Alguna nota, pregunta, alguna cosa que quieran saber? Y en la narración de él les ¿De está quién? haciendo ver cuántas veces te pusieron profetas y tú los rechazaste, ¿verdad? A todos. Sí, 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 sí. O sea, nunca creíste, ¿verdad? Lo que te Nunca decían los profetas, aceptaste. aceptaste. Les habla de toda la historia del pueblo judío, desde Abraham hasta la situación en ese momento, que mataron al Mesías. ¿Quiénes lo mataron? Los jefes de la sinagoga o del templo. Y eso les caía, pero como patada, ¿verdad? Entonces les prohibían a los cristianos andar diciendo eso, que les echaran la culpa de lo que le había pasado a Jesús. Ellos decían: nos quieren echar la culpa, nos quieren hacer culpables, nosotros no somos culpables. Claro, que eran culpables, porque cuando les pregunta Pilatos: ¿y qué hacemos con Jesús, el rey de los judíos? Ellos Crucifícalo. se pusieron de acuerdo y gritaban: crucifícalo, crucifícalo. Y luego, para convencerlo más, le dicen a Pilato: si no lo crucificas, no eres amigo del César. Ah, caramba, ¿por qué? Porque nosotros solamente reconocemos al César como rey de los judíos. Y eso le entró miedo y entonces, pues, Herodes, ya con miedo, se los entrega para que sea crucificado, ¿verdad? Perdón, Poncio Pilato. El que Ujú. tuvo miedo era Poncio Pilato. Dijo: si no lo crucificas, no es amigo del César. Y él estaba puesto por el César como procurador. Estamos hablando de Poncio Pilato, ¿verdad? Entonces dice: crucifíquenlo, allá ustedes. Y ellos responden: que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Y de ahí viene la cosa aquella que dicen que los judíos son los que mataron a Cristo. Pero pues hay que tener en cuenta lo que Cristo dijo en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, los perdonó. No podemos seguir echándole la culpa, ¿verdad? Están perdonados, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, pues ya vamos a Igual que dejarlo aquí. Esteban, igual que Esteban le dice ahora, Sí, sí, no sí. les cargues esta culpa, no Sí, les... porque lo están haciendo porque no saben, ¿verdad? Sí. Ujú. Bueno, pues muchas gracias, Juan Carlos, por tu compañía. Gracias a los Gracias, que lo Fernando. vean, en diferido. Los esperamos el próximo lunes. Nos tocaría Antiguo Testamento. Ahí estamos viendo, si no mal no recuerdo, ¿qué estamos viendo? Ya ahorita no recuerdo. Estamos viendo, ya vimos el diluvio, ya vimos la Torre de Babel. Estamos viendo, bueno, ya voy a recordarlo después. Veníamos Pero del... los espero el próximo lunes, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias, buenas noches. Buenas Les noches. deseo la gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo. Déjame, vamos a quitar la grabación.